Hola, uno, dos. Hola, hola, hola. Ya podemos comenzar. Ok, listo. Dos, tres. Vamos a empezar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Programa 43, Historias de mi gente duraneña. Jessy Navarro los saluda con mucho afecto. Y en la noche de hoy tengo un héroe sin capa. Tengo al doctor Miguel Moreno Villavicencio. Doctor, durante este tiempo de mi programa, ya programa 43, hemos decidido en este mes de octubre, que ya prácticamente lo empezamos mañana, hacerle un honor a todas aquellas personas que de una u otra manera se convirtieron en héroes durante esta pandemia que todavía estamos viviendo, ¿sí? Entonces, es una especie de homenaje, es una especie de llamar la atención, es una especie de aconsejar a la gente que todavía no se sienta como que ya se fue la pandemia. Es una especie la idea es que sepan realmente cómo lo vivieron las personas que estuvieron ahí, como se dice vulgarmente, donde las papas queman. Doctor, bienvenido, por favor. Muy buenas noches, Jesse. Muy buenas noches a todos los seguidores. Para mí es un gusto estar aquí en tu programa. Gracias por esta apertura. Y nada, aquí estoy para compartir muchas historias que vivimos en la etapa de pandemia y ahora también que la estamos viviendo, pero de una manera un poco menor. Y bueno, aquí estamos para conversar de algo. Ok, muy bien, perfecto, doctor. Miguel, Miguel, a ver, vamos a comenzar. Antes de hablar de este asunto de la pandemia, de todo lo que viviste, de todos los correcorres, los miedos, vamos a comenzar por el asunto de Miguel Moreno, su vida en Durán. ¿Cómo, dónde llegas, cuándo llegan, eh, dónde estudiaste? Bueno, más o menos ya llevo aquí viviendo unos 25 años, casi toda mi infancia, adolescencia. Estudié en un colegio, bueno, en dos colegios, en el Eliseo Suárez y en el Liceo Majarichi. Eh, Prácticamente toda mi vida aquí en Durán y la sigo haciendo acá. Y de ahí, bueno, lo que te puedo decir de mi vida como duraneño es que este cantón yo no lo cambio por nadie. Es muy bonito, ha crecido, como tú no tienes idea, y eso me da gusto. Ya, perfecto. ¿Por qué Miguel decide hacerse doctor? Esa es una historia muy larga, pero muy bonita. Yo creo que a partir de mis 3 años, bueno, en primer lugar mi papá es médico pediatra, neonatólogo, he trabajado muchos años en un hospital y toda mi vida lo viví atender pacientes, a niños. Y mi papá me cuidaba o me mandaba a buen recaudo a una guardería dentro de un hospital, dentro de un hospital. Entonces, yo ese hospital, los 3 4 años, yo recorría por todos los pasillos, hospitalizaciones, emergencias, ya me conocían porque yo era el hijo del doctor Moreno. Y qué sé yo me la escapaba, la guardería me la escapaba, me iba para la piscina, ya tenía hambre, me iba para el comedor. Y como en ese hospital es de militares, entonces yo me iba ya que no conocías al hijo del doctor Moreno, dale de comer. Entonces me daban de comer, pasaba y ya preocupado. Mi papá, yo pasaba por los ascensores, yo creo que desde ahí nació esa motivación para ser médico. Ya, perfecto. A ver, dice Pamelita Mendieta que hay interferencia, que no se escucha bien. Ya. José Luis Zavala dice, saludos Jesse, excelente programa, ya estoy listo para ganarme todos los premios. Solo por eso ves el Ya, programa, ¿no? perfecto. A ver, dice Pamelita Mendieta. No, sí se escucha bien. Ajá. Jennifer también dice, no se escucha bien, hay interferencia, pero sí se escucha, estamos escuchándolo bien. Hola, hola, hola. A ver, ¿qué tal sale ahí? Sí sale Hola, bien, ¿no? hola, hola. ¿Sí me escucha o no me escucha? A ver, sí sale, sí.
Ok, sigamos entonces. Entonces, todo el mundo te conocía ya en la clínica, Claro, en el en el hospital, hospital, en el hospital. era un hospital grande, Ya, sí. perfecto. Entonces, ¿tú crees que desde ahí ya fue naciendo? Claro, ya desde ahí uno ya pone una meta y bueno, uno dice, quiero ser como mi padre, ¿no? Y Claro, entonces, de ahí viene conversábamos extra micrófonos que toda tu familia, tus hermanos, tu papá son médicos, todos, todos, todos son todos. Mi médicos. esposa, mi cuñada, mi otra cuñada es licenciada en enfermería, mi hermano es laboratorista, o sea, en laboratorio, mi hermana también ya va a ser médico, mi papá es pediatra, mi mamá se encarga en la parte administrativa, o sea, Toda la tenemos un, familia está involucrada. todos, todos. Por eso nace el crear la unidad, me decías, el Centro Médico Moreno. Exacto. Mucho, o sea, yo veía y veíamos todos, es que teníamos la materia prima. Y mi papá en algún momento, años atrás, él hizo la infraestructura para un centro médico, pero no tenía ese apoyo de otras personas. Entonces nos esperó a nosotros que nos graduamos y unimos fuerzas y sacamos adelante el centro médico ahorita. Ya Entonces, lleva 2 años ahorita. todos trabajan en el centro Todos, médico. todos, todos. Solamente, ¿dónde tienen ustedes ese centro médico? Bueno, nosotros estamos ubicados en la cooperativa 4 de marzo, en Manzana 618, Solar 9. Todos nos conocen allá. ¿Sí? Ya. Eh, Vía Daule, kilómetro 8,5. ¿Sí? Por entrar a la Pexicola. Exacto, eso lo tienen en Guayaquil. Y Exacto, en aquí en Guayaquil. Durán funcionas. Solo como consultorio, pero nosotros iniciamos más en Guayaquil. Nosotros tenemos nuestros pacientes en Guayaquil. Acá vamos a iniciar recién ahora este año como una sucursal aquí en este consultorio. Este consultorio es mi papá, aquí atendemos nosotros también, cuando tenemos nuestros pacientes, pero más nosotros tenemos en Guayaquil más pacientes. Claro. Me imagino que como también tienes hijos, Claro, tienes una una niña, niña. también la niña estará encaminada de pronto en algún Ah, momento a... tiene todo tiene toda la pinta para ser médica, sí, tiene todos sus juguetes. Tú le preguntas, ¿qué vas a hacer de grande? Y ella primero dice pianista, porque ella toca piano y quiere ser médico también. Ya desde También. ahí ya. Claro, imagínate, papá doctor, mamá Puede doctora. ser que esta generación nos tocó a nosotros, porque puede haber otras generaciones que no sean doctores, sino, qué sé yo, abogados, pero esta generación tocó la medicina. Claro. Bueno, acá dice ya Juan Pablo Llerena que ya se arregló la señal. Gracias, Juan Pablo, por mirarnos. A ver, ¿qué tan difícil para los que nos están viendo y de pronto en su momento llegan a pensar, yo quiero ser médico? ¿Qué tan difícil es llegar a ser médico? Bueno, para llegar a ser médico, hablo por mí, fue muy duro porque en realidad yo comencé desde abajo, o sea, yo trabajaba y estudiaba. Por ejemplo, mi papá, o sea, me educó tan bien y le doy las gracias de que no, nada me dio a mesa servida. O sea, tú tienes que trabajar y tienes que saber qué es lo que cuesta hacer dinero. Entonces mi papá me consiguió un puesto junto con mi hermano de auxiliar de enfermería. Trabajábamos en un hospital como auxiliar de enfermería, o sea, éramos el eslabón más pequeño para todo un hospital. Y trabajé ahí más o menos unos 5 años, casi toda mi carrera. Estudiaba en las mañanas y en la noche me iba a hacer a guardia, de 11 a 7 de la mañana. Y también está un amigo, Víctor Vera, también que es médico, ahora Ya, ya es médico internista, también trabaja con nosotros. Pero nosotros iniciamos desde cero. Nosotros sabemos colocar vías, el manejo de pacientes encamados, porque, o sea, todo eso nos sirve ahora que somos médicos, porque nosotros podemos decir, bueno, se hace esto, asado, cocinado, de parte de enfermería, como auxiliar de enfermería, hasta hacer las órdenes de un médico. Entonces yo comencé de abajo con mi hermano y eso me ha servido mucho. Ahora en pandemia, ay Dios mío, todo eso apliqué, porque imagínense, no había enfermero, no había terapia respiratoria, no había, eh, qué sé yo, médicos. Entonces yo hacía todo. Ya localizaba a un paciente, me localizaba y ponía todo. Y mucha gente se sorprende de que dice, o sea, hay un médico que coge vía, porque muchos médicos exacto, no cogen vía. exacto. Y entonces me tocaba unos casos, pero todo eso fue una formación de años,
O sea, No, 5 años trabajando como claro, médico, como enfermero auxiliar. auxiliar de enfermería, o sea, auxiliar de enfermería, viene la licenciada de enfermería, viene un médico y así jerárquicamente, dando órdenes. Ya. Entonces, o Mira, sea, dice, Marcelita Mendoza dice, es que es así. Tiene que ser que los hijos deben de trabajar por sus sueños, los padres apoyar y no le den nada, no le den nada servido, todo es sacrificio. Pamela Mendietas nos dice, mi Conchito va a ser la mejor doctora del Ecuador. Esperemos que sí, Pamelita. Acá el doctor también dice lo mismo de su hija. Pero qué chévere. Ahora sí, Miguel, vamos a la parte más dura de este tema. Como yo te decía, mucha gente en estos momentos se siente como muy relajada, ya pasó la pandemia, no pasa nada, vamos a vivir normalmente como lo hacíamos hasta el mes de febrero, marzo. Tú que estuviste ahí, cuando te enteraste de que el virus ya había llegado al Ecuador, ¿cuáles fueron uno de los primeros pensamientos que tuviste? bueno, como todos, ¿no? Es un virus que va a atacar a las personas más inmunocomprometidas, los diabéticos, hipertensos, personas con dependencia de drogas. Eso se conocía a principios de febrero, finales de febrero, inicios de marzo. Cuando ya viste que el porcentaje ¿cómo le podemos? De contagiados empezó a crecer aceleradamente, Así es. ¿qué te imaginaste? O sea, lo peor porque, como te digo, es algo nuevo que no sabíamos cómo iba a actuar. Ya sabíamos la historia de China, de Europa y bajó para Ecuador. Ya sabíamos, pero como ahorita, confiados, porque mucha gente ahorita está muy confiada, eh, en ese tiempo yo también muy confiado, el hospital donde yo trabajo, bueno, donde trabajo todavía, eh, confiado, porque sabía, ¿no? Todo, fiebre, ya eso es alta sospecha. Pero no sabíamos que tenía otra sintomatología, pero eso empezamos a ver después. Y mucha gente se confió, eso es la palabra, confiados. No, el coronavirus va a dar a tal persona, pero para mí depende, creo una hipótesis de que para mí la carga viral es lo importante para uno contagiarse. ¿Qué significa la carga La viral? carga viral, a ver, significa que, por ejemplo, tú estás con coronavirus, ¿no? Otra persona está con coronavirus. En los hospitales, en el hospital élite que es de coronavirus, ahí hay mucha carga viral porque hay pacientes bastante infectados. Pues, ya. Entonces, si yo ando con ellos o estoy ahí sin ninguna medida de bioseguridad, toda esa carga viral la voy a adquirir yo. Y yo te digo esa hipótesis porque conforme fui atendiendo a mis pacientes, yo fui indagando, pues, cómo se contagió y la mayoría salía por las calles sin cuidarse, por aquí que por allá. Y en ese tiempo hubo un incremento de muchos pacientes con coronavirus. Y entonces iba con uno, una carga de uno, del otro, y llegó Con la este tema enfermedad. del COVID, Miguel, crecieron muchos, ¿cómo le podríamos llamar? Muchos mitos. Muchos mitos, sí. A ver, los aparatos esos para desinfectar, los túneles de desinfección no servían, porque lo que utilizaban para desinfectar no desinfectaba el coronavirus. ¿Qué tan cierto es? Bueno, todo es experimental. Todo es experimental y es verdad lo que dicen en evidencia y en la ciencia. O sea, el coronavirus se destruye con el jabón, el alcohol, ¿sí? Eso está escrito eso. Entonces empezaron a utilizar el amonio cuaternario, que también sirve para los virus. Pero de nada sirve que te desinfectes si tú no tienes una buena higiene. O sea, yo me puedo desinfectar y ya más allá cruzo unos 5 pasos y toco algo o alguien me estornuda y yo sin protegerme, de nada sirve. La cosa es cuidarse uno. Ya, para mí no era necesario eso, para Ya, mí. el asunto ese de poner el rectángulo para que lo pises y luego para eliminar lo que había. O sea, también, eso, o sea, son cosas que uno en la desesperación compraba todo y me incluyo, porque era algo nuevo y queríamos protegernos. Entonces, para mí sí, ya te digo, es algo de inmediato.
Tú pasas algo, coges los pies, limpias tus zapatos, pasas y se acabó. Pero puede ser que la persona que vas a visitar tiene coronavirus. Entonces, Normalmente una persona en su casa que estaba encerrada, que había comprado comida para una semana, estaba tranquilo esa semana, pero sabía que al día siguiente le tocaba salir a comprar o hacer algo, esa noche anterior no dormía. así es. ¿Cómo viviste tú que tenías que salir todos los días? Bueno, mi, mi esposa sí sufrió bastante. Mi esposa sí sufrió bastante y me decía mucho que me cuide, porque en realidad yo andaba solo con pacientes de Sí, pero coronavirus. tú cómo lo sentías, tú cómo lo viviste, tú cómo te sentías cuando salías, sentías que podrías obtener el virus, sentías que, Te cuento de que yo me enfermé el 20 de marzo. o sea, O sea, casi, iniciando, exacto, casi iniciando, iniciando. iniciando, iniciando. Tuve reposo como más o menos unas 2 semanas y yo desde ahí en adelante empecé a atender pacientes. Yo no tenía miedo ya. Yo como profesional no tenía miedo, pero sí tenía miedo contagiar a mi familia. Entonces, si no quería contagiar a mi familia, tenía que protegerme bien. Los típicos astronautas, igualito. Salía de mi casa con mi traje de bioseguridad, con el EPP, mi mascarilla. Bueno, en ese caso era una máscara con filtro P100, gorro, aparte otra bata, y así me iba a atender a pacientes a domicilio. Y era una gran demanda que, o sea, yo estaba seguro, como ya me dio coronavirus, no me va a dar, pero yo me protegía más por mi Esa familia. era mi siguiente pregunta, el siguiente mito. El que ya tuvo, ya no le vuelve a dar. Bueno, yo te puedo contar de mi experiencia. Hay un artículo, pero que no fue publicado en Hong Kong, ya, de ¿Ya? una reinfección. O sea, no está publicado, pero está en borrador. Una periodista por ahí se metió y indagó y empezó a publicar. Pero de todos los pacientes que yo he atendido, que son bastantes, desde marzo a abril, todo, yo me iba donde el pico era más alto. Si el pico era en Quito, me iba para Quito. Manabí, Quito, Guayaquil, porque en Guayaquil empezó a bajar mucho en mayo, finales de mayo. Finales de mayo ya empezó a bajar la curva, pero empezó a subir Quito. Claro. Ya, entonces yo me iba para allá. De la experiencia que yo cogí con todos los pacientes COVID aquí, las muertes, de todo. Entonces, este, ¿qué te digo? Uno coge mucha experiencia para poder practicarla en las personas que más necesiten. Y yo estuve tranquilo porque, ¿qué te digo? Yo ya me enfermé, me protegía bien y de la reflexión, como tú me dices, hasta ahorita, no ha habido ningún paciente que me diga, ¿sabe qué, doctor? Otra vez me enfermé de coronavirus. Hasta ahorita. Si te digo, dame un número de pacientes que atendiste, Uf, tanto en lo público como en lo privado, bastantes. más de 100, más de 200. Más de 200. Más. Sí. Eso me enseñó mucho a mí. La parte de coronavirus, la enfermedad, como así, COVID-19, eh, me enseñaba mucho a tratar ahora, ya porque la gente, las muertes lastimosamente que tuvimos aquí en Guayaquil, nos enseñaron, no solo a mí, a muchos médicos, a tratar lo que es un coronavirus, una enfermedad de COVID-19. Y eso es lo que le decía a los quiteños y a la provincia de Manabí, que ustedes tienen esa ventaja de que nosotros como médicos ya sabemos Ya sabes. diferenciar en qué etapa ya está, porque para mí, yo cuento los días. Los días de coronavirus para mí es como un termómetro. Ya sé más o menos en qué día está y qué puede pasar con ese paciente. ¿Sí? Entonces, pero eso me dio la experiencia, la poquita experiencia que tuve en Guayaquil, la empecé. Y es que esa viene la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué te fuiste a Quito? ¿Te llamaron, te enviaron o dijiste, no, yo me voy a Quito a... No, es que yo veía las noticias, pues. Yo veía las noticias que el pico de pacientes de coronavirus aumentó y la gente desesperada, porque yo vivía aquí en Guayaquil esa desesperación. Y en esa desesperación estuve mi mamá como paciente. Entonces, como médico, uno quiere salvar vidas y no quiere que un paciente fallezca, porque atrás de un paciente hay una familia entera, nietos, tíos, primos. Entonces, con la poquita experiencia que yo tuve en Guayaquil, fui para allá. Tengo familia en Quito,
y ellos estaban muy preocupados. Entonces también les fui a dar la vuelta a ellos. Y ya un paciente, otro, y ese paciente me recomendaba a otro, y ahí sí me hice una cadena por todo Quito, y ya me iba a ver pacientes a Quito. O sea, cada semana me iba a ver, dar la vuelta, y cuando me iba a valorarlos, me llamaban otros pacientes, y así estuve. Por Manabí, estuve por Montañita de Manabí, Junín, Pedernales, o sea, sí, Recorriste gran parte. sí, sí, mi esposa sí me extrañaba bastante, mi hija, a una cartita me hizo mi hija que me extrañaba mucho, que ya no me veía, pero en realidad a veces me quedaba. Claro. Yo iba con medicina, iba ya con el tratamiento para COVID moderado a severo, porque hay diferentes tipos de COVID, no de virus, sino de severidad de la enfermedad. Entonces hay que diferenciar un COVID leve, moderado y severo. Ujú. Porque no todos les da igual. No, 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 no todos, no todos, no todos. Depende, para mí depende mucho la carga viral y la inmunidad de la persona. Eso justamente te iba a ¿Ya? preguntar. Eso básicamente, La gente empezó a comprar mucho estos remedios para incrementar tu y inmunidad. está bien, y eso ha ayudado bastante. Y te cuento que eh, de todos los pacientes que he atendido, yo saqué una conclusión muy grande, que no está escrito en un artículo, nada, sino experiencia propia con todos los pacientes. Mucha gente, muchos médicos decíamos, bueno, van a caer las personas con dependencia a drogas. Pocas cayeron, casi ni una, No te creo. casi ni una, ¿ya? Entonces, bueno, esas personas fuman todos los días, matan el virus. Entonces, yo empecé a decir como medida de prevención, no bueno tiene el virus, sino medida de prevención, de que hagan sus vaporizaciones, no nebulizaciones, porque eso está contraindicado, sino vaporizaciones, con eucalipto, con un montón de cosas que se metía la gente, hasta me incluyo, porque yo ya me había contagiado, pero yo venía de mis pacientes, de mi jornada, y me iba a hacer las vaporizaciones, me iba Por si a las por moscas, si a como las... decía. exacto, porque yo quería cuidar a mi familia, a mi hija. Entonces, eh, yo les mandé a decir, bueno, vaporizaciones a todos, pero como prevención. Cosas calientes, un té con 2 limones, una limonada caliente, mataba el virus. Y así, mucha gente, fumadores, muy pocos fumadores he atendido, muy pocos. Pero no se supone que tienen los pulmones débiles y Eso, pueden atacarlo más rápido. pero los fumadores absorben lo que es el humo caliente y los matan aquí. Entonces ya, o sea, yo te digo porque he visto muchos pacientes, o sea, yo te digo por la evidencia Claro. que he tenido con muchos pacientes. Entonces, todo es basado en la evidencia ahorita. Ujú. ¿Qué pensaste, qué sentiste cuando empezaste a ver de pronto amigos, compañeros médicos que iban cayendo? Ah, triste, muy triste, muy triste. Eh, Nada, ayudarlos de una manera oportuna y que, ¿Te pasó eso? ¿Tuviste amigos que... claro, es que en realidad nosotros como médicos teníamos una pequeña prioridad, porque nosotros llevábamos el virus a nuestras casas. ¿Y sabes lo que me pasó en Quito? Una vez que Ya, fui a dejar un paciente con un COVID severo, ya, le dije que él era mi abuelito. Bueno, en realidad era abuelito de un primo mío. Como ok. abuelito, yo lo conocía desde pequeño. ¿Y sabe lo que me dijeron la gente de Quito? Usted tiene prioridad porque usted es su familiar. Y ustedes son los que están mal. Nosotros somos los que estamos mal. Bueno, todos, ya los que están, pero nosotros los médicos estamos hablando con el paciente, estamos ahí. Y estamos encerrados en un hospital que la carga viral es muy alta y nosotros vamos con esas cargas allá. Entonces sí tuvieron un poco más de prioridad para nosotros los médicos, porque se enfermaban los adultos mayores, familiares de nosotros. Sí, Terrible, ¿no? sí, es muy terrible, muy terrible. Vamos a ver, vamos a ponernos los lentes para leer. Tenemos aquí, nos envía bendiciones Steven Castro, muchas gracias Steven. Marcelita Mendoza dice, buen médico doctor Miguel,
Estando embarazada y mi esposo diabético nos recetó lo que era para curarnos de ese virus, pero nadie sabe lo que se vive con ese virus hasta que le pasa. Es verdad, dice Pamelita, los drogos no fueron los más afectados. ¿Por qué? Bueno, ya más o menos ya nos explicó Miguel por qué era. José Luis Zavala dice, excelente programa. Jenny Navarrete dice, saludos desde el gym, hago ejercicios con el cel. Bueno, qué bien, Jenny, la felicitamos. A ver, Para los premios. claro, es ella la niña que busca los premios, los sorteos. A ver, Doc. La gente decía, bueno, porque normalmente cuando empezaron las noticias decían, solamente les va a caer a las personas, o sea, les va a hacer más daño a las personas, qué sé yo, de 40 años en adelante. Entonces como que los jóvenes se relajaron, pero cuando empezaron a ver que los jóvenes también se enfermaban y también morían, cambió la película. ¿Qué tanta cantidad de chicos jóvenes empezó a ingresar a los hospitales? Muy poca, en la primera ola muy poca, muy Ya, poca. La que vi yo de unos 35 años, más ya. joven. Y el resto, lo que sí me he dado cuenta es que las personas que tienen obesidad, ellas se complican más, las que tienen obesidad. Muchas personas con obesidad cayeron. Normalmente también se escuchaba que el cuadro clínico, en los cuadros clínicos que, por ejemplo, llegaba el momento en que había que entubar a las personas, ¿verdad? Ya cuando llegas a esa etapa, es muy difícil que salgas de eso. Tiene muchas probabilidades de muerte. La mortalidad aumenta, la Pero normalmente, supervivencia, ¿cómo iba avanzando el virus? Ingresaba porque se decía que solamente era por nariz y boca, así es. ¿cierto? Va avanzando y ¿en cuántos días llega a ocupar el resto de Bueno, órganos? se dice que más o menos tiene un periodo de incubación, 3 días, otros decían un estudio 7 días, 10 días. Hasta 14 días, decían Ajá, otros. pero no, pero eso es ya con la Ah, ya, sintomatología, con la con la sintomatología. sintomatología. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía muchos pacientes, para mí creo que fue un periodo de 5 días que empecé a tener síntomas y la mayoría de gente que preguntaba la anamnesis y me decían lo mismo. Eh, pero de ahí parte todo. Yo parto desde el inicio de los síntomas. Y como digo a todos mis pacientes y a todas las personas que me están escuchando, el tratamiento oportuno salva muchas vidas en esta enfermedad. O El sea, que tratamiento si oportuno sientes que algo no está bien en ese en ese momento, momento. Por ejemplo, en Quito me tocó muchos pacientes que, que decían, bueno, fue un médico y decía, bueno, vamos a tratarlos, tiene una neumonía bacteriana, la vamos a tratar. Pero mi frase siempre ha sido, coronavirus hasta demostrar lo contrario. Todo paciente para mí es coronavirus hasta demostrar lo contrario. claro, ¿Por qué? Porque una neumonía adquirida en la comunidad, otra enfermedad, una insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad renal, o sea, no es que te vas a fallecer en 10 días como te da el COVID, o sea, pueden fallecer a largo plazo. Entonces, yo primero descartaba eso. Incluso, en el principio de la pandemia, muchos se confiaban en los laboratorios. Por ejemplo, en Quito me tocó muchos casos de que decían el PCR negativo, pero la parte clínica para mí era un COVID. ¿Ya? Entonces, como médico, los laboratorios solo son como que para guiarnos. el PCR es el... Es como la proteína que vemos en el coronavirus, Ya, ¿sí? Entonces es una reacción de cadena. Entonces, si sale positivo para coronavirus, es positivo, ¿no? Está infectado, pero de ahí muchos pacientes me reflejaron negativo. Ahora también para pedir exámenes para coronavirus hay que tener criterios. Hay que tener criterios para pedir una prueba rápida, un PCR, una tomografía. Hubo un estudio en Perú de que, o sea, la tomografía es el método de diagnóstico más confiable que yo ya puedo tener y que tuvieron allá. Entonces, casi no confío mucho en los laboratorios, a menos que no coincida con la clínica del paciente, porque el médico se ha formado por la clínica, sintomatologías, eh,
qué sé yo, antecedentes, todo eso, un médico. Pero si vamos a tomar lo que es laboratorio, casi no. Y así salvé muchas vidas allá en Quito. En Quito, o sea, yo ya veía la clínica del COVID y los trataba y le hacía los exámenes. Ahí tampoco no era tan fácil hacer exámenes en el pico. Vuelta acá nosotros, como yo tengo mi centro médico, me hacía los exámenes y lo atendía y ya al día siguiente teníamos los exámenes a domicilio, todo fue a domicilio. Vuelta allá en Quito, no tenía No contacto, tenías esa facilidad. no tenía esa facilidad. Pero yo ya decía, esto es coronavirus y vamos a hacer el tratamiento de coronavirus. Y después de un tiempo, qué sé yo, 7 días que me llegaban Los los resultados, resultados. todo ese laboratorio para coronavirus y moderado. Hoy escuché, Miguel, que había un documento de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, donde decía que cuando si tú has estado infectado y ya no tienes los síntomas, ya no puedes transmitirlo. Así es, así es. Al principio de la pandemia, todo el mundo estaba asustado, y me incluyo, porque yo salía PCR positivo un mes, PCR positivo para coronavirus otro mes, como 3 meses estuve así yo. Pero la clínica mía fue casi de 14 días nada más. Entonces, todo tiene sentido, porque cuando una persona está enferma, ¿qué es lo que hace cuando una persona está enferma? Está con fiebre, malestar, vómito, diarrea, cualquier enfermedad. Entonces la fiebre es el momento que los anticuerpos empiezan a reaccionar y decir, bueno, ¿qué virus está atacando? ¿Qué virus está atacando? Y esa es la fiebre, esa es una reacción del mismo cuerpo. Entonces, si yo no tengo fiebre, la tos va a persistir. En un coronavirus, en un paciente con COVID-19, va a persistir por lo menos un mes, pero no es porque esté mandando el virus, sino por sus secuelas que tuvo. Pero ya, personas que ya no tienen síntomas más de 10 días, ya no se puede transmitir el virus. ¿Sí? Claro, justamente lo Tiene sus, escuchaba. como sus sobrantes, porque el PCR ve el virus muerto o vivo. En este Oh, caso, ya, ya, ya. Así que todavía lo tienes en el cuerpo aunque pero esté muerto. muerto, pero muerto, no esté vivo. Él dice, no dice, está vivo, no. Claro, justamente yo lo escuchaba este tema del documento que te menciono, porque había ese debate justamente por lo que van a empezar las eliminatorias. Entonces decían que hay jugadores que muestran todavía que tienen el virus, pero que ya no tienen. Así es. Entonces, al principio de la pandemia, mucha gente decía, pero doctor, yo sigo transmitiendo. Yo les explicaba, y antes que salga ese artículo, antes que salga, o sea, solo nomás es sentido común médico, no tienes sintomatología, el virus no está. Normalmente cuando yo conversaba con alguien y a mí me preguntaban por qué creía yo que hubo tantas muertes, ¿sí? Este, yo lo atribuía a dos cosas. La primera, porque como era un virus nuevo, que nadie sabía cómo tratarlo, al menos en esta parte del planeta, iban a estar tratando de ver cómo lo hacían, ¿no? Así Y en es, esa prueba, fallo, error, entonces obviamente iba a pasar esto de que haya muchos, muertos. muchos muertos. Y la otra es que yo sí creo que por nuestra idiosincrasia, el ecuatoriano cuando se siente que le duele algo, se automedica. Y en cierta forma, en una amplia forma, también eso contribuye a que la enfermedad después no pueda ser Claro, combatida. claro, tienes mucha razón lo que tú dices, ya sé. Este, muchas personas esperaron, por ejemplo, te digo, el tratamiento oportuno es lo ideal Así para es. salvar vidas. Mucha gente dice, no, es una gripe, me tomo tal pastilla, tal. No, me falta un poquito de respiración, pero puede ser porque mucho calor, muchas personas, pero la persona en sí no quería creer que tenía coronavirus. Así es. Entonces, ya los días críticos de una persona con coronavirus es día 8. Todos los pacientes, si tú me dices a mí, todos los pacientes en su día 8 a su día 10, 11 son los días que fallecen. Son los días más críticos del coronavirus. Entonces, ¿qué yo hago con la poquita experiencia que tengo? Fiebre un día, 2 días, fiebre un día, 2 días, tomografía. De origen desconocido, pues, ¿no? Tomografía.
¿Por qué? Porque ¿Qué ves en la al tomografía? primer día, al segundo día, he visto pacientes que ya hacen un patrón que se llama vidrio esmerilado en los pulmones, bilateral. Entonces yo ya veo eso, tienes coronavirus. Y empezamos un tratamiento en el segundo día, imagínate, que todos los pacientes que yo he atendido su primero y segundo día evolucionan bien, pero los pacientes que me llaman a su décimo día, octavo día, ahorita estoy viendo más coronavirus. Te cuento que eh, vale que me hagas la entrevista porque en realidad yo desde el mes de mayo que yo no veía coronavirus particular. En lo público sí, ya porque yo trabajo en un hospital élite de coronavirus. ¿Ya? Y he tenido coronavirus leves y dos moderados. Bueno, un moderado y un severo. Un severo que créeme lo que ahora está vivo, gracias a Dios. Sí, él me llamó en un día 8, dificultad respiratoria, saturaba 72%, tiene una frecuencia respiratoria de 30, 35, lo normal es 20, eh, respiraba con músculos accesorios y la gente todavía tiene miedo de ir a los hospitales. Claro. Yo hacía un tratamiento a domicilio porque estábamos en guerra. En realidad, nuestro enemigo era el COVID. Nuestro enemigo era ese. Entonces, hacía el tratamiento porque los hospitales estaban sobresaturados. Ya, llegabas al hospital y había una cola y se desvanecía. Créanme lo que en una guardia veía muchos muertos, muchos, que nunca en mi vida he ¿Viste visto tantos? y lo voy a recordar para siempre. Sabes que yo en esos días revisaba, yo trataba de no ver muchas noticias, ¿no? Pero igual revisaba Facebook, revisaba Instagram, revisaba eh, Twitter. La gente en Twitter se disparaba, era lo que más revisaba yo. Ponían unas imágenes, salían cadáveres por todos lados, o sea, era Sí, increíble. sí, sí. Y, Todo eso es verdad. y escuchaba gente que decía, por ejemplo, me acuerdo de un caso donde fallecieron, la chica decía, falleció mi papá, falleció mi mamá, mi hermano y mi esposo. O sea, ella se quedó sola. O sea, ¿te Sí, imaginas toda esa carga emocional? De allí también partieron otras enfermedades que empezó a tener la gente. síndrome de abstinencia. Eso es una de las... La cuestión de la ansiedad, síndrome de abstinencia, la cuestión de ansiedad. la depresión. O Y sea, trataba mucho también, ya después de ver tanto COVID aquí en Guayaquil, empezaron a llamarme, no es que me falte la respiración, que por pero eso aquí, es que por por allá. ansiedad. Exacto. Uno iba a valorarlo, pero valorarlo bien. Bueno, todo bien. Síndrome de abstinencia, lo mandaba a relajarse un poco de terapia mental y ya. Pero, como tú dices, se, se iniciaron muchas otros tipos de patologías más Claro, mentales. a eso tenemos que agregarle las personas que no podían movilizarse a hacerse sus diálisis, chequeos, la cuestión del cáncer. Eso también incidió en que crezca el número de muertos. Así es, mucho, mucho. Lastimosamente, la parte, bueno, creo que ningún país estuvo preparado para esto, ni uno, no solo Ecuador, ni uno, ni Estados Unidos, que es una potencia mundial, no estuvo preparado. Imagínense Ecuador, pero tratamos de hacer lo posible para poder ayudar a sobrevivir a muchas, Eso también desnudó mucho nuestras falencias como claro, gobierno, sí, sí, la mucho, mucho, pero preparación. uno como médico, ¿qué es lo que puede hacer? Atender la parte pública, pues, ¿no? Con lo que nos da. Claro. Atendemos. Pero no pudimos atender muchos pacientes porque venían de todos lados, no solo de aquí, venían de todos lados. Entonces, es una batalla así como una guerra, es una guerra. Era Tienen realmente muertos zona de aquí, guerra. acá, allá, se desvanecían, que por aquí. Y uno como médico trataba de salvar al paciente que tenía pronóstico. Entonces, en esos eran los más jóvenes. A eso tienes también que agregarle otras cosas. Agregarle que, por ejemplo, ya no estábamos, ya teníamos que desacostumbrarnos a hacer los entierros típicos que hacíamos Así y es. solamente era, llegó, falleció, salió y no lo vimos nunca más. Para mí es una pesadilla recordar todos los momentos que vivimos como familia, como médico, porque también casi pierdo a mi mamá.
Déjame decirte, casi pierdo a mi mamá. Mi mamá también se enfermó casi un 25 de marzo. O sea, Y cuando tú caíste, también cayó tu claro, mami. pues que nosotros atendemos en un centro médico y no teníamos una buena protección también. Entonces empezamos a atender, pero eh, como te digo, todo es experimental. Bueno, Eh, ahora que ya ha pasado, ¿cuánto? A ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya casi 6 meses, 6 meses, Así es. que de verdad ya la gente pide por muchos motivos que de pronto haya un poco más de libertad para salir, para poder moverse, para poder trabajar. ¿Qué le puedes tú decir a esas personas, aparte obviamente de, ¿sabes qué? Hay que cuidarse, lavarse. ¿Qué más se les puede decir? No bajar la guardia por nada del mundo. Un ejemplo mío es de que, por ejemplo, yo me infecté y yo me sigo cuidando. Yo no, ya me lo infecté sin mascarilla por aquí. No, no, no. Siempre con todas mis medidas de bioseguridad, porque en realidad, como le decía a mis pacientes, no sabemos cómo vaya a actuar este virus de aquí a 3 meses, 6 meses. No sabemos. Entonces, lo único que tenemos nosotros es salvaguardar nuestra vida y la vida de los que están atrás de nosotros, que es nuestra familia. Entonces, no mascarilla a todos lados, mascarilla por todos lados. Eso es lo más importante. Mascarilla es buena higiene, porque en realidad mucha gente no tiene buena higiene. Coge, va al baño, no se lava las manos, está por aquí. Ahora, con esta pandemia hemos tenido un hábito muy importante de lavarnos las manos, ponernos alcohol, que por aquí, lavarnos, sacarnos la ropa antes de entrar. Eso ya quedó como, para mí y mi familia como un hábito. Claro, ahora tenemos alcohol en el carro, tenemos alcohol en la ¿Y casa, en cuándo? el departamento, tenemos en la oficina, en todos lados hay alcohol. Así es. Sí. Yo por Entonces, como tú decías, ya llevamos 6 meses, pero nosotros ya sabemos cuál es la fisiopatología de este coronavirus. Es una trombosis, hace trombos en tu cuerpo y más van a los pulmones. Entonces ya sabemos cómo actuar con este virus. Está escrito protocolos por parte del Ministerio de Salud Pública que está, pero hay otros medicamentos que sí sirven para COVID severo, que se lo maneja más particularmente. Sí, Ok. entonces, pero esos medicamentos están basados en evidencias de pacientes que ganaron, pero no se sabe todavía cómo fue, por qué ese medicamento. No está todavía eso. Oh, ya. Vamos a hacer una pausa porque tengo que hacer menciones de los amigos a los que ayudamos con sus emprendimientos, ¿sí? Eh, por ejemplo, uno de ellos que todavía sigue golpeado es Juris Producciones, porque él como él se dedica a fiestas, videos, música, todavía no puede salir a trabajar. Así que igual nosotros le hacemos la mención a Juris Producciones, porque una vez que ya se solucione este asunto, eh, ya pueda empezar a pueda empezar a producir. También le hacemos mención a nuestro amigo del cangrejo exótico aquí en el Malecón de Durán junto a Produbanco. El mejor cangrejo, los mejores platos los encuentra en el cangrejo exótico y este día viernes vamos a hacer el primer sorteo del primer plato que se van a ganar para que vayan a comer al cangrejo exótico. Penalty Sports and Grill en todo el centro de Durán. Unas hamburguesas espectaculares, cervezas nacionales importadas, cócteles, así que no dejen de ir a Penalty. Talleres Zavala nos ofrece también de todo para sus parrilladas, así que vayan a Talleres Zavala, ahí para que compren su parrilla grande, pequeña, mediana, con elevador, sin elevador, de todo en Talleres Zavala. A nuestro amigo Juan Pablo Llerena de Poseidón, los cursos de natación de Poseidón. Así que búsquenlo en Facebook e Instagram para que ya puedan iniciar sus cursos de natación. Sabor Lojano en todo el centro de Durán, diagonal a Delgado Travel. Si está por ahí y tiene ganas de pegarse un rico almuerzo, ya sabe, Sabor Lojano. La frijolada, aquí, cerca, aquí en la Gilbert 3, usted encuentra la frijolada, hamburguesas, hot dog, bandejitas, de todo. Así que si tiene hambre y nos está viendo, vaya a la frijolada en este momento. Te cuento, Miguel, yo tengo una academia de inglés que se llama Stanford Centro de Estudios y Stanford Language School, son dos realmente, y nosotros estamos dando becas
becas de estudio. Estas becas de estudio son las becas Navarro Díaz, que yo la he hecho en honor a mis padres. Mis padres todavía están vivos y es un honor que les hago a ellos estando vivos. Ellos viven fuera, viven en Stamford, Connecticut, y yo la hago esta beca por ellos. Estoy dando 100 becas a 100 personas que quieran aprender inglés, becas de estudio. Es decir, no pagan un solo centavo de mensualidad, lo único que hacen es comprar el material didáctico, nada más. Pero es un ahorro. Normalmente un curso de inglés te cuesta $100 mensuales. Así es, sí. Ya, son 12 meses, tienes un ahorro, multiplique, ya saben de cuánto es el ahorro. Así que todavía hasta el día viernes, yo las iba a cerrar el día de hoy, pero hasta el día viernes están las becas para aprender inglés. Las sábanas de Marcelita Sánchez. Marcelita Sánchez me prometió el día de hoy que para la próxima semana ya tenemos el juego de sábanas que lo vamos a sortear para todos nuestros amigos. La unidad educativa básica Batalla del Pichincha de Tío Nico, también aquí en Primavera 2. Llegos Sport. Te cuento que el día lunes lo entrevisté al señor Segundo Llerena, mi querido amigo, y me dio unas camisetas muy bonitas para regalar. Ya les tomé fotos, ya las voy a subir y el día viernes también las vamos a sortear. Así que ya saben, todo en uniformes, equipos deportivos, ropa de muy buena calidad en Llegos Sport. Fast Print. Fast Print es una empresa especializada en todo lo que es impresión digital en 3D. Así que si necesitan, ya saben, acudan a Fast Print, lo encuentran en Facebook. Para terminar, Alipet, todo para sus mascotas, perritos y gatitos. Y Dulcetina S, lo mejor en dulce. Hacen unas tortas mojadas de chocolate espectaculares. Búsquela en Instagram como Dulcetina S. Miguel, dicen que ya hay una vacuna. ¿Qué piensas tú de eso? Hay que esperar eso. O sea, en Estados Unidos ya está supuestamente la vacuna, pero hasta llegar acá, o sea, en realidad sería muy bueno que llegue acá a Ecuador, pero hay que esperar en eso. Pero dice, bueno, yo te digo lo que he leído. Bueno, hay diferentes lugares donde están haciendo vacunas. La que supuestamente ya está lista es la rusa, Ya, ¿verdad? supuestamente que le ganó ya a la de Estados Unidos, Exactamente. porque ya primero fue la de Oxford, creo que es. Exacto, supuestamente primero salió que era Oxford, después que no, que ya la rusa era la mejor, que ya estaba lista. También lo confabulaban con este señor de Microsoft, se me va el nombre, con Bill Gates, que la vacuna tiene un microchip, un nanochip, que es para, exactamente, aquí mi amigo Freddy nos está ayudando un poco, que tiene que ver con el diablo y todo ese asunto. ¿Qué piensas tú de todas estas cosas? Hay que esperar y las potencias mundiales, usted sabe que son unas mentes maravillosas que tienen que hacer algo en esta pandemia. En realidad, si hacen una vacuna como en todas las enfermedades, pues no, enfermedades virales que en nuestro Ecuador hay y que ya se han erradicado por las vacunas. Entonces sería muy bueno que llegue acá a Ecuador. Esperemos que llegue a Ecuador. Esperemos. Normalmente, tengo que ver la hora porque te lo prometo que cuando la entrevista es muy buena, como todas las que hemos tenido, se nos va el tiempo volando. Por eso que veo también el reloj, ya nos quedan 7 minutos. Normalmente una vacuna, ¿cómo trabaja? Bueno, la vacuna es el mismo virus pero atenuado. ¿Ya? El mismo virus pero atenuado, con poca efectividad. Pero eso es lo que hace que el cuerpo identifique ese virus y que cuando ya venga lo proteja. Claro, porque se supone que cuando entra el virus, generan recién anticuerpos. tu inmunidad empieza a generar. Exactamente. Pero cuando ya está, ya tiene una memoria. Exacto. Tiene una memoria, entonces ya no desencadena enfermedad. No desencadena. Ah, ya, genial. Hemos aprendido algo más el día de hoy. Déjame ver quién más nos ha escrito. Bueno, ya la niña Jenny nos decía que estaba en el gym. Tyron Manso dice, felicitaciones, Jessy, muchas gracias. Sigue adelante, bendiciones a tu programa. Excelente entrevista. Sí, la verdad es que yo he disfrutado muchísimo esta entrevista con el doctor Miguel. Nos ha sacado, nos ha dado información valiosa de cómo ha trabajado el virus aquí en el Ecuador. De pronto la gente quiere
quiere que este programa sea, yo leo los mensajes, ¿no? La gente quiere que cuente así algo muy crudo, pero no, yo más que eso quisiera saber anécdotas. ¿Qué anécdotas tienes tú de todo lo que viviste? Bueno, la anécdota que me ha marcado es mi mamá. Mi mamá es una paciente que se infectó por el coronavirus y una cosa muy diferente es ser médico y aparte, claro que tiene su, su lado de humanidad, pero más con mi mamá, con un familiar, que no querías que se mueran, pero no sabíamos qué hacer. Entonces en realidad experimentamos en mi mamá, con todo el protocolo de Europa, y gracias a Dios fue una bendición y en realidad pocas personas tuvieron esa oportunidad y yo le agradezco a Dios por tener a mi mamá más días, más años junto a nosotros. ¿Tuviste miedo? Porque normalmente uno escuchaba COVID igual muerte. Claro, o sea, yo me enfermé al principio de la pandemia y que decía, bueno, era una fiebre de 3 días, 2 días, dolor de cabeza, síntomas igualitos al dengue. Me hice una radiografía, fea esa radiografía. Solo tomás mi inmunidad, sueros para subir un poco más de defensas, hidratación. Prácticamente a mí me ayudó mi inmunidad. Y sobre eso era mi última pregunta, Miguel. ¿Cómo podemos hacer para tener mejores defensas? Bueno, las defensas están, bueno, las vitaminas están en los alimentos, ¿no? La vitamina C, el zinc, que esos son, por ejemplo, la vitamina C es un antioxidante que ayuda a eliminar los radicales libres que la enfermedad, el estrés genera en tu cuerpo. Entonces, eh, básicamente es la alimentación, pero si no te alimentas bien, tienes que tomar algunos suplementos de vitaminas y todo eso. Entonces, eso aumenta más la inmunidad. Y ahora he trabajado mucho con lo que es las megadosis. Ya después de pandemia, toda la gente quería aumentar su defensa y todo eso. Entonces, se le se administraba eso y me fue bien. Me fue bien. Y más con el zinc, que también ayuda a potenciar sus defensas. Ah, ya, genial. Porque yo me imagino que la gente después de ver este programa también va a empezar a ver, bueno, voy a empezar a buscar incrementar mis defensas, incrementar las defensas de los niños, ¿ya? Así es. Entonces, súper importante para, no solamente por el asunto COVID, sino por cualquier otra enfermedad. Te cuento que en mi caso, dos de mis hijos tenían síntomas y como tú mencionaste hace un momento, también podía ser dengue. Claro. ¿Ya? Y justamente cuando se los llevó a hacer ver, les mandaron los exámenes, tuvieron dengue. Así es. Entonces, en la medicina no es 2 más 2 4. La medicina es 2 más 2 10 11. Siempre nosotros los médicos basamos en sintomatología y en exámenes laboratorios para dar un buen diagnóstico. En cierta forma, yo he escuchado, no sé si estoy equivocado, que este asunto del dengue también es súper peligroso, ¿verdad? Y que como estaba en auge el tema del COVID, hubo mucha gente que murió de dengue, pero nadie lo tomaba en cuenta. Así es. ¿Qué tan cierto fue? He tenido muchos pacientes que se llamaba el coronadengue, coronavirus y dengue. Y esas personas sí tenían, a veces sí fallecían, pero otras personas, el dengue no incrementaba su carga viral, se quedaba ahí como un dengue clásico. Ajá. ¿Ya? No dengue con signos de hemorragia, eso no tenía. Pero cuando ya tenía dengue con signos de hemorragia, bueno, ya es que tratamos el Ese es COVID, el dengue, exacto. entonces era más complejo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, tuve un paciente ahora poco del dengue, tenía dengue positivo y tenía coronavirus. Pero ahí es donde un médico dice, bueno, ¿qué decisión tomamos? El coronavirus se mata en 7 días. Pero con la clínica del paciente y los exámenes laboratorios, o sea, no me decía a mí, bueno, tiene un dengue con signos de hemorragia, no lo tiene. Entonces lo trató de Con el coronavirus, coronavirus. que eso fue la mejor decisión y ahorita está viviendo el paciente. Entonces son cosas que uno como médico a veces no, los familiares a veces no entienden, pero uno como médico tiene que explicarle tal como son las cosas. Ok, Miguel, comprendido al 100%. Así es. Bueno, mis queridos amigos, la verdad espero que hayan disfrutado tanto como yo de este programa el día de hoy. Y bueno, lo dejamos a Miguel, el doctor Miguel Moreno, con sus últimas palabras, enviándole saludos a los amigos
Gracias, quiero agradecerle yo antes a mi querido amigo Yamil Narváez, porque fue quien me lo recomendó al doctor. Doctor, sus últimas palabras en cámara para sus amigos, sus saludos, Bueno, sus recomendaciones. saludos a todos los seguidores de Jesse. Como recomendaciones, no bajar la guardia, siempre estar precavidos porque el virus no está para irse, está para quedarse. Entonces, atrás de cada uno de nosotros está nuestra familia. A cuidarse y bueno, eso es un consejo, una recomendación que te da tu amigo el doctor Miguel Moreno. Por favor, la cuña, ¿dónde? Nos puedes visitar en el Centro Médico Moreno Medical Center, que está ubicado en el kilómetro 8,5, Vía Daule, en la cooperativa 4 de marzo. Ahí tenemos ecografías, exámenes laboratorios, hay un pediatra neonatólogo que es mi papá, tenemos electrocardiogramas, ginecología, papas Nicolaos por parte de la doctora Mendoza. Entonces, yo los invito, cualquier duda de coronavirus, algún paciente, no duden en escribirme o en seguirme en mis páginas. Y en lo que estamos aquí en Durán, ¿dónde pueden venir? En la Bel Gilbert, Manzana A8, Villa 20, al frente de los bloques La FA. Aquí tengo el consultorio y próximamente la sucursal de Moreno Medical Center. Ok, bueno, ya escucharon. No, me voy a despedir con estas dos mensajes. Dice, felicitaciones, Jesse, Dios sigue bendiciendo tu programa, excelente entrevista, muchísimas gracias. José Luis Zavala nos aplaude. Mi primo dice, excelente como siempre tu programa, primo. Muchísimas gracias, Gonzalo, en Arenillas. Gracias por mirarnos. Bueno, hemos terminado el día de hoy. Hemos rendido homenaje a un gran amigo que se sacrificó mucho durante la pandemia, ayudando, atendiendo, diagnosticando, teniendo pacientes todavía vivos, gracias a Dios. Así que nos vemos aquí el día viernes con nuestro próximo invitado, un invitado muy especial. Ese día viernes, van a ver, les voy a dar un dato, tiene que ver con comida. Y vamos a hacerlo desde el restaurante donde está él atendiendo. Así que nos vemos el día viernes. Pasen muy bien. Chao. Hasta luego.